La reactividad es una propiedad de ciertos elementos químicos cuyos núcleos son inestables. La reactividad se da por un proceso llamado desintegración radiactiva. Esto que cuando un núcleo se divide y da a otro elemento más estable que este. Y si este no es estable todavía, se da a un núcleo más estable hasta que llegue a una estabilidad. Pues bueno, el núcleo está compuesto por partículas positivas que son los protones, y esta se refiere entre sí. Lo que vence esta repulsión se llama fuerza nuclear fuerte, que actúa entre protones y neutrones. Cuando hay una relación mayor de protones o neutrones, se da una inestabilidad y por eso hay radiación. Fue descubierta cuando él estaba haciendo estudios de fluorescencia sobre el uranio y el potasio. Y descubrió que en el uranio había una sustancia que era expulsada y que después otros elementos la tenían también. Otro científico reconocido en esto fue Rutherford. El famoso Rutherford descubrió que la reactividad se daba en tres tipos, que era alfa, beta y gamma. La reacción alfa. Estas son con partículas cargadas positivamente, que están compuestas de 2 neutrones y 2 protones. Estas son poco penetrantes, pero son muy ionizantes. La radiación beta, que son flujos de electrones que son el resultado de la integración de neutrones y protones del núcleo cuando este se encuentra excitado. Este es más penetrante que la alfa, pero menos ionizante. Y la radiación gamma, que es la más penetrante de todas, que son ondas electromagnéticas. Para poder parar estas se necesitan estructuras de hormigón o de plomo. Rayos X y la radiactividad, su uso se generalizó en los hospitales y los laboratorios de todo el mundo. A comienzos de nuestro siglo, los tubos de rayos X se producían masivamente y se distribuían a todos los países. Por tratarse de fenómenos recién descubiertos, cuya naturaleza no se conocía totalmente, no se tomaron precauciones. Por esta razón, muchos sufrieron los efectos negativos a una exposición excesiva e incontrolada. Las personas más expuestas a estas nuevas formas de radiación fueron los médicos radiólogos que utilizaban los rayos X y, por supuesto, los científicos que manipulaban el material radiactivo. Existen muchísimas anécdotas, la mayoría con un desenlace trágico, que ilustran las consecuencias de la ignorancia de los posibles efectos biológicos de la radiación. Ejemplo de ella tenemos la del ayudante de laboratorio del inventor de las técnicas fluoroscópicas, quien perdió todo su cabello, se sufrió quemaduras, ulceración y finalmente falleció a causa de las continuas exposiciones a altas intensidades de rayos X. Durante el Congreso Internacional de Radiología, celebrado en Londres, ocurren dos hechos trascendentes para la evolución de la radiología. El primero es que se define el Röntgen como la unidad física que mide la radiación en los rayos X durante su operación. Y el segundo es que se establece la Comisión Internacional de Protección Radiológica, conocida como ICRP. El objetivo de la protección radiológica es permitir el aprovechamiento de la radiación en todas sus formas conocidas, con un riesgo aceptable tanto para los individuos que la manejan como la población en general y las generaciones futuras. Debido a que la radiación es potencialmente dañina, no debería permitirse ninguna exposición innecesaria. El principio que gobierna la protección radiológica en caso de exposición se conoce con el nombre de ADAN, que significa lo que voy a apreciar aquí, y se traduce como tan poca radiación como sea posible para lograr de modo razonable. Cada país cuenta con un organismo encargado de hacer cumplir la reglamentación existente en el área de seguridad radiológica. Leyes que generalmente se han inspirado en las recomendaciones del ICRP, ya
para los trabajadores de radiación, un límite anual de equivalente dosis para la irradiación del cuerpo entero igual a 5 rems. Este valor es unas 25 veces superior al valor de la radiación natural recibido en igual periodo. El uso de la radiación es una actividad más de la vida moderna que conlleva un riesgo que debe ser comparable con el riesgo asociado a otras acciones ya aceptadas por la sociedad. Para que las recomendaciones relativas al público se cumplan, es necesario plantear todas aquellas acciones que provocan la liberación de núcleos radioactivos y radiación al medio ambiente de modo que no sobrepasen los límites. En esta ocasión le vengo a hablar sobre contaminación ambiental radiactiva. Las partículas radiactivas, en efecto de las partículas radiactivas son contaminantes cuando caen en la superficie como la tierra, suelo, ríos, etc. Estas nubes radiactivas pueden atravesar respecto a los efectos causados por la radiación, que hay dos tipos que son los dependientes de la dosis y los estocásticos. El peor problema de la radiación directa es la muerte instantánea cuando la cantidad de radioactividad es grande o la persona puede durar algunos días antes de morir. Cuando las dosis de radiactividad son bajas, el impacto directo es nulo, pero en estos casos se presentan efectos tardíos, tales como el cáncer y malformaciones congénitas en mujeres embarazadas o aquellas mujeres que están en edad fértil. Fuentes de contaminación. Dos son las principales fuentes responsables de la contaminación radiactiva. Primero tenemos las pruebas nucleares, son las más peligrosas y son las que tienen lugar en la atmósfera. Las fuerzas de explosión y el gran aumento de la temperatura que nos acompañan convierten a las sustancias radiactivas en gases y en productos sólidos que son proyectados a gran altura en la atmósfera y son removidos por el viento. Y la otra es la manipulación de sustancias, tanto en fase de obtención combustible nuclear, se sostienen ingentes masas de residuos y reactivos con grave peligro para la contaminación del medio ambiente. La eliminación de los productos radiactivos provienen de fábricas atómicas planteadas en la actualidad con graves problemas. Los rayos radiactivos pueden penetrar y dar lugar a transformaciones químicas en la materia viva, que se pueden manifestar mediante cáncer, tumores, mutaciones genéticas, por exposición en pequeñas dosis, por largo tiempo, y quemaduras y daños en los tejidos por exposiciones excesivas. El órgano más vulnerable del cuerpo humano a las radiaciones ionizantes es la glándula tiroides, ya que ésta capta otros isótopos de manera muy fácil. Por esta razón a los japoneses se les suministra yodo para llenar la glándula de yodo bueno y de esta manera poder bloquear los isótopos radiactivos. Se debe tener en cuenta que el riesgo de cáncer por una exposición a una radiación es más alto en niños y adolescentes. Sobre las fuentes de radioactividad. Estas fuentes se pueden clasificar en dos partes: la radioactividad natural y las fuentes artificiales. La radioactividad natural a su vez se divide en dos tipos: los materiales que desde su creación ya son radioactivos y los que no eran radioactivos, pero al tener interacción con los rayos cósmicos se volvieron radioactivos. Además de los rayos cósmicos, estos materiales son los responsables de la mayor parte de la radiación que reciben las personas. Por otro lado, la radiactividad artificial sucede cuando los núcleos de los átomos estables se dividen o rompen, pero no de forma espontánea, sino debido al bombardeo con partículas para que esto suceda. Bueno, ahora tendremos en cuenta un trabajo que hizo Carlos González Niela del programa de Ingeniería Geológica del Departamento de Geología en la Universidad de Salamanca, en España. Un trabajo de fin de carrera de la reactividad natural en los materiales de la construcción. Donde aquí nos dice, cito: el estudio de la reactividad natural en materiales de construcción, en concreto en el caso de rocas naturales, ha sido tema de escasos estudios
y que por lo tanto presenta un corto historial en nuestro conocimiento. Esto se debe a que ha sido recientemente cuando se ha desarrollado el uso del granito como revestimiento inferior en determinadas construcciones. No obstante, realizaremos un resumen de los trabajos realizados sobre este tema, llevándolos a cabo sobre rocas naturales de diversos orígenes. Bien, él realizó un estudio con la intención de medir la reactividad de algunos materiales de construcción usados en las paredes y los suelos. Los materiales de construcción utilizados en la medición fueron de 4 tipos de ladrillo, 3 tipos de tejas, 2 tipos de cerámica, 1 de mármol. Y para realizar los ensayos, todas las muestras fueron molidas y tamizadas hasta obtener un tamaño inferior a 1 milímetro y secadas a 100 grados centígrados durante 24 horas. 4 semanas en recipientes de plástico impermeable, en radón y en torio. Para el análisis de espectrometría alfa, una porción de las muestras en polvo fue calentada a 500 grados centígrados. Se analizan 5 gramos de cada ejemplo con un trazado de uranio para calcular las concentraciones químicas y disueltas usando ácidos. Como ve, el ácido nítrico, el ácido de flúor, fue de estudiar la radiación gamma en rocas naturales comercializadas como el recubrimiento en concreto de granitos. Se utilizaron un espectrómetro de rayos gamma de alta sensibilidad sobre 28 muestras. La dosis total efectiva recibida por personas en el interior de un edificio fue de 0,2 y 2,97 dosis por radiación para cada una utilización de los materiales del 50%. Aplicando esto a la recomendación de la Unión Europea, obtuvimos que la mayoría de las muestras pasan las condiciones de dosis límite de 0,3 dosis de radiación y solo una superaba el límite permitido. 13 muestras aparecen en concentración de torio superiores a 100 becquerel por kilogramo, mientras solo 6 muestras presentan concentraciones de uranio que sobrepasan mucho límite. En la tabla podemos ver el número de muestras, que en total fueron 28, el nombre comercial y el país de origen de esta. Y podemos ver la concentración de torio, de uranio y de potasio en esta en una unidad de becquerel sobre kilogramo. En los materiales de construcción se pueden encontrar elementos radiactivos. A nivel general se estima que los materiales de construcción pueden aportar un 30% de la concentración total de radón en los domicilios, aproximadamente, lo que representa una cantidad aportada comprendida entre 10 becquerel por metro cúbico y 20 becquerel por metro cúbico. Si no existiera aportaciones de radón provenientes del terreno, estas están muy alejadas de los valores límites aceptables de 400 becquerel para edificios y 200 becquerel para edificios nuevos. Los principales elementos radiactivos presentes en los materiales de construcción son el radio de isótopo 226, el torio de isótopo 232 y el potasio con isótopo 40. Una de las concentraciones que varía en función de distintos factores como la propia concentración del radio en el material. En general, los valores de las construcciones de actividad típicas del hormigón tienen 40 becquerel por kilogramo en radón de isótopo 226 y 30 becquerel por kilogramo en torio de isótopo 232. Hacen que este material no sea considerado como fuente de radiación a considerar. Cuando se superan los valores anteriormente indicados, se comprobará que el hormigón no aporta una concentración de radón tal que el total que puede existir en el interior del edificio supera los 200 becquerel por metro cúbico. Algunos materiales de construcción que liberan radón emplean en su composición residuos industriales como las escorias de alto horno, las cenizas volantes u otros materiales tales como piedras naturales, granito, ladrillo, cemento Portland, la arena, la grava, el yeso natural y la madera.
Además, es importante tener en cuenta que pueden existir productos como ladrillos y hormigones con concentraciones elevadas de radón si los materiales base a los que están compuestos se han extraído de zonas con alta radiación natural. Realizado por los estudiantes de la Universidad de Barcelona y el Politécnico de Cataluña. Durante los últimos años ha habido una especial sensibilización hacia la inocuidad de los materiales utilizados para la construcción. Por ejemplo, el problema de la emisión de radón en los edificios salió a la luz por primera vez a mediados de los 70 de un informe del Instituto Nacional Sueco para la Protección Radiológica. En la metodología utilizada se han obtenido espectros de la emigración gamma correspondiente a las diferentes muestras. Los resultados los podemos ver en las figuras en un estado logarítmico. Los espectros contenidos para las diferentes muestras junto con el espectro obtenido del fondo ambiental con detector provisto. En la siguiente tabla se detallan las actividades específicas obtenidas para cada muestra obtenida y se expresan en becquerel sobre gramos. Y en conclusión de esta investigación, que las actividades detectadas en las diferentes muestras están dentro del rango de las encontradas por autores en diversos países, siendo en todos los casos inferiores a los límites legalmente recomendados, y que los radioisótopos presentes en los diversos materiales analizados, así como la actividad global, muestran considerables variaciones. Por otro lado, la procedencia geográfica puede dar lugar a notables divergencias en materiales de iguales características, aspecto que no ha sido objeto de estudio en el presente trabajo. Se pueden utilizar radioisótopos en la construcción. Los radioisótopos son isótopos que producen radiación y sus aplicaciones pueden ser determinar la densidad de suelo. Esta se basa en la interacción de los rayos gamma con la materia. Tres son los procesos por los que la radiación gamma es absorbida: el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción del par electro-positrón. El efecto pozoeléctrico es cuando expulsa un electrón de un átomo comunicando una cantidad de energía. Es el proceso más importante para energías bajas y en él la radiación gamma desaparece completamente. El efecto Compton, en este la radiación cede solo parte de su energía al electrón expulsado. El fotón gamma queda con menor energía y cambia la dirección de su trayectoria. En el tercer mecanismo por el cual la radiación puede ser absorbida es la producción de un par positrón-electrón. Para energías altas, no se produce con las fuentes de rayos gamma utilizadas corrientemente en los medios de densidad del suelo. También puede utilizarse para la determinación de la humedad de los suelos. El proceso principal que ocurre en la interacción de neutrones de alta energía y la materia es una pérdida de velocidad de aquellos al chocar elásticamente con los núcleos de átomos del medio. También para la medida de caudal en superficie de agua, estudio de agua subterránea, estudio de movimiento de arena. Y también, por último, para control y calidad de estructuras, soldaduras y demás materiales. Se puede hacer un seguimiento de una estructura mediante el uso de radiografía. Estas radiografías se utilizan para inspeccionar materiales en busca de discontinuidades microscópicas y variaciones en su estructura interna. La radiación electromagnética de onda corta tiene la propiedad de poder penetrar diversos materiales sólidos, por lo que al utilizarla se debe generar una imagen de la estructura interna del material examinado. El principio de esta táctica consiste en que cuando la energía de los rayos X atraviesa una pieza, sufre una atenuación que es proporcional al espesor, densidad y estructura del material inspeccionado. Posteriormente, la energía que logra atravesar el material es registrada utilizando una placa fotosensible, de la cual se obtiene la imagen del área del estudio. Podemos decir que la radioactividad se ha convertido en un material de uso para el trabajo profesional de muchas personas, que así como puede repercutir sus efectos negativamente en las personas si no se llevan a cabo las precauciones necesarias, puede también ser un gran beneficio para la humanidad. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya